Oye, la verdad es que no quiero, no es mi intención traumarte ni nada del estilo, solamente pues llegó a mi mente y pues es mi deber compartirlo, pero eh, la verdad es que si Tarzán en algún momento tuvo un sueño húmedo, no fue con un humano. No hay manera que haya sido con un humano. O sea, sí, no. O sea, si fue de chamaco, uh. Pero bueno, con esa imagen en la cabeza, bienvenido a Has Ruido Podcast. Ya es la hora señalada en alguna parte del cosmos. Sube el volumen porque esto es Haz Ruido Podcast. Hey, bienvenido una vez más, qué gusto que estés una vez más por aquí. Bienvenido al Haz Ruido Podcast secreto, porque recuerda que este podcast es secreto. Si lo encontraste, felicidades, porque nadie sabe que existe y no lo promociona en ningún lado, solamente para la gente cercana del Haz Ruido Club secreto o para ti que te lo encontraste milagrosamente en Spotify. Felicidades, mano. Encontraste un tesoro, brother. Oigan, como habrán visto en el tema, hoy vamos a hablar de el CGI, los efectos visuales, los efectos especiales que antes eran maravillosos. En el cine veíamos cosas impresionantes. O sea, y ustedes no me van a dejar mentir. Creo que recordamos, yo creo es una cosa rarísima porque ¿quién diría que esta época tiene tantos años? Yo creo que la mayoría de nosotros recordamos la época, por ejemplo, de Piratas del Caribe y Madre Santa, ¿qué nivel de detalle tenía Davy Jones, el Kraken? Yéndonos más atrás, fíjate, por ahí del 93 que salió Jurassic Park, Jurassic Park, o como dicen los huevos cartoon, Your Ass is Park. Un chiste muy estúpido que me hacía reír de los huevos cartoon. Bueno, era del 93 y cómo se veía el T-Rex. Sí, ok, estamos hablando a lo mejor de mucho tiempo, pero se veía impresionante y es verdad que también usaban mucho efecto con maquetas y con animatrónicos, que era muy caro, pero la parte del CGI, donde ese retoque especial que se le daba, wow, la era dorada que vivió, que ahora parece que mentira que alguna vez existió, teniendo ahora en esta época 2020, en los 2020, ahorita mismo 2025, como hay películas que se ven menos chidas que las que nos veían en ese entonces. Pero vamos por partes, vamos al inicio. Justamente en el capítulo anterior del anterior hablamos de Tron y de lo importante que fue. Y madre mía, vaya que lo fue, porque Tron se estrenó en el 82 y prácticamente introdujo todos los mundos digitales, todo lo digital y un mundo totalmente hecho, bueno, una película totalmente hecha de como que si estuvieras dentro de una computadora, un videojuego, y todo era digital, todos los efectos. No se veía súper realista, pero no había precedentes, por lo tanto era importantísimo. Y cómo se veía era para el 82, era una locura. También hablamos en ese podcast de que no mames, le fue espantoso. En taquilla no vendió lo que tendría que vender para supuestamente lo grande que era este logro, pero pues no fue el caso. Y bueno, derivó en muchas otras películas, algunas otras películas que tampoco les fue bien, a ninguna prácticamente se recuperaba, pero ahorita ya no mucho. Pero Tron sin duda fue quien empezó todo. También muchos consideran a Terminator. Terminator es es una pieza clave, especialmente la 2. Terminator 2, Judgment Day, el día del juicio final, es una película donde, si bien es extraordinaria, a mí me parece, o sea, el cómo se ve el T-1000 es una barbaridad. ¿Cómo? O sea, el güey sí dice, el güey está hecho de metal sólido, líquido y hace lo que quiere porque ese güey existe. Y es una barbaridad cómo se ve hoy. Hoy yo le quiero hacer una retro review a esa película porque el T-1000 se ve genial, pero la película es maravillosa. En fin, fuera del T-1000 y todo eso, es un
elemento el cual se hizo icónico. Hoy ves esta película y sabes que se estrenó hace un chingo y todavía no te crees el por qué se ve tan espectacularmente bien. También, bueno, como decía, de Jurassic Park fue en el 93 y ya empezaba a meter toques por aquí, un poco de magia. Ya se veía un poco de magia que le metías a los animatrónicos, como que a la vida real. Y yo creo que ahí empieza justamente esta fusión tan importante que es convertir lo que ya existe en algo más bonito, en algo mágico, con el CGI como una herramienta. Y esta herramienta con el tiempo se volvió pues indispensable y al grado de que se usó cada vez más y más y más y más, y eso terminará desembocando en lo que es hoy en día, que ahora llegamos a ese punto. Sin embargo, se empezaba a usar como una herramienta importante, la cual le daba este toque mágico que decías, no mames, wow. Pero después, por supuesto, empezaba a hacerse cosas que únicamente estaban hechas para ser por computadora, ¿no? O sea, únicamente que las veamos como que ya están ahí sin necesidad de animatrónicos, sino que todo vamos a hacerlo de cero. Y yo creo que El Señor de los Anillos con el Gollum justamente demostró que se puede y que, wow, que le salió increíble cómo se ve el perro Gollum. Y pues sabemos que Andy Serkis hizo una actuó muy bien para hacer el Gollum, pero fíjense, aquí recuerdan lo que les decía, que era una herramienta. Pues aquí exactamente igual. Aquí era muy importante el factor humano y la actuación en el motion capture, en capturar el movimiento, la captura de movimiento de los actores para que el personaje que supuestamente no existe, que es digital, se vea real, porque justamente detrás de él hay un humano que está actuando y se está dándole la magia de una grabación para que esa herramienta de magia que es el CGI, que es tecnología, claro, ya lo sé, pero que da la impresión que es magia porque está haciendo que se muevan cosas que no se deberían mover y está creando cosas que no existen, personajes que no existen, como es el Gollum y como son los dinosaurios y como son los monstruos que veremos con el paso del tiempo y se veían especialmente bien. Pero es muy importante recalcar que la emoción humana era indispensable, que hubiera un humano detrás y que se sentía como todo esto estaba planeado. Todo era planeado desde los escenarios, desde el guión, y obviamente pues todo lo normal que tiene un actor, desde saber sus líneas y la intención que le tiene que dar, pero con todo y todo, esa magia que era que se adaptaba al cine, que no se veía, pues wow, fue un año donde en El Señor de los Anillos, por lo menos hablando ahí, que se veía como un güey que no existe, que está, que sí, no te crees, o sea, más bien al contrario, te crees que sí es el Gollum es un duende, así, ay, que habla todo feo, y que es un enanito y todo, y sí te crees que existe, y al grado de que no te crees que Andy Serkis está haciendo todo eso, pero es la verdad, la actuación de este cabrón es maravillosa, y el güey sí es como de, los actores no pueden tener pena hablar de ninguna manera, no, la actuación, si tienes que hacer a un duende, tienes que ponerte en el papel, y él lo hizo muy, pero muy bien, y todo con hago mucho énfasis en El Señor de los Anillos, porque aunque hay muchos otros, este es el primero que desde hace cuántos años se estrenó y no ha envejecido, pero todavía, aparte de no envejecer del todo, porque se sigue viendo muy bien, es el factor humano que le da esta parte de la magia y que está premeditado, que el CGI es una extensión de lo que vamos a ver. Y con el paso del tiempo, justamente al ver que vendía, al ver que la gente iba al cine, decía, no mames, es que el Gollum, es que no mames Jurassic Park, es que no mames Terminator, Star Wars, que si bien se estrenó hace mucho más tiempo, también usaba un poco de CGI, también era pues como con muchas maquetas y muchos efectos visuales que no necesitaban realmente computadoras, pero se hicieron ver espectacular de una manera más creativa. Pero si bien diríamos que Star Wars lo inició, Tron lo formalizó con super CGI y todo lo que vemos,
todos los alrededores, el mundo en el que estamos. Terminator lo pulió con mezclar la realidad con un personaje que no existe, pero se puede convertir en lo que quieras, en quien quieras y te la crees. Y pues de ahí a empezar a mezclar todo. En Jurassic Park con los animatrónicos y el CGI, y El Señor de los Anillos con gente haciéndose pasar por personajes que no existen, como es el Gollum. Y de ahí pues vino la era dorada, que es la parte donde a mí me vuela la cabeza, cómo es que desde hace 2005 es cuando empezamos a ver cosas espectaculares que no nos la creemos, que hoy en día no le llegan. O sea, 2005, hace 20 años, hay películas que se ven mejor que muchas de hoy. Es más, muchas no, la mayoría de hoy. Y yo recuerdo que vi Piratas del Caribe 3 en la primaria, amigos. En la primaria. Y esa es otra anécdota, pero qué pitero la vi en la vida. O sea, me acuerdo que nos cobraron un chingo de lana. Bueno, no un chingo, pero era como así de 40 pesos cada uno o 30 pesos cada uno. Éramos 30 niños para que nos consiguieran la película. Y era una película que nos la pasaron en el proyector, pero el proyector ya lo tenía en la escuela. Y lo vimos horrible en el proyector, pero era, pues acababa de salir del cine. O sea, todavía estaba en el cine y nos la pusieron. Entonces, pues era calidad cine de alguien que la grabó. Entonces se vea especialmente culera. Y ya, pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que me acuerdo, gracias a esa anécdota, me acuerdo que fue en primaria cuando vi Piratas del Caribe 3 con un Davy Jones que tenía tentáculos y se movían y se le veía la humedad en sus tentáculos y tenían vida sus tentáculos. Cada uno de sus tentáculos, que era como su barba, se movía independientemente y ahí guardaba una llave y la ponía y con ellos tocaba el pinche órgano, güey. Era una barbaridad y estamos hablando de 2005, 2006, habrá sido la 3, pero desde la 2, en la película de Piratas del Caribe 2, que fue la primera vez que vimos a David Jones, ya se veía muy bien. En la 3 se ve mejor, pero en la 2 se veía increíble. Y no, o sea, fueron los pioneros en usar captura de movimiento facial, pero directamente en el set. O sea, permitía que el actor interactuara en tiempo real con sus compañeros al mismo tiempo. Con el Gollum era diferente porque tenían que grabar por su parte el Gollum, a Andy Serkis, y después lo juntaban. Y aquí no, aquí fueron pioneros en unir a Jack Sparrow mientras hablaba con Davy Jones en el momento, junto a muchos otros cabrones atrás que también eran peces, eran tiburones, eran anfibios, piratas, que se veían muy bien cada uno de ellos. Y después llegó, yo creo que el milagro, que es a la fecha impresionante. Podemos hablar mucho del guión, que son mamadas, pero llegó Transformers en 2007, amigos. ¿Qué nivel de detalle tan espectacular tiene hoy en día? Especialmente a la hora de que se transforman cada uno de los Transformers de coches a robot y de robot a coches, porque no solo es como un plink y ya son coches ni nada, o un movimiento medio de que se empiezan a mover y después ya aparece transformado. No, veíamos de cero cómo se transformaba de coche a un robot gigante, cómo cada una de las piezas, cómo se guardaban las ruedas, de dónde todos los cristales y todo, cómo se transformaba en el pecho, por ejemplo, de Bumblebee, de Optimus Prime, que pasaban a hacer unas cosas, cada mecánica, ¿cómo diría yo? Pues cada pieza mecánica, diría que estaba destinada a moverse de una manera en específico, cada una, para que se convirtiera entonces en un robot. Entonces, cada que le ponías pausa, podías ver la transformación de... O sea, hoy mismo lo puedes hacer. Si buscas la película en streaming, seguro está. Le pones pausa y pausa y pausa y ves cómo se transforma, cómo es el de 0 a 100 se convierte. Y solo la transformación ya es una barbaridad, pero después tenemos ahí peleas deslumbrantes, más explosiones que bueno, sabemos que a Michael Bay le encantaban las explosiones, pero agregar explosiones con toda esta... con todo este nivel tecnológico que requería y nivel de
tiempo para pulir cada uno de los detalles para que se viera espectacular y creíble. Transformers tuvo muchas secuelas y todas se ven muy bien, pero la primera Transformers es una barbaridad que exista porque se sentía perfectamente en sintonía lo que estaba pasando y no se sentía aparte. Todo lo que ocurría estaba guionizado, que sabía cómo se iba a mover. Todo sabías cómo iba a moverse en el set para que a la hora de que hicieran la postproducción y ahí metieran los efectos visuales se viera creíble. Y es algo que hoy en día no ha pasado ahorita, y pasa mucho menos seguido, pero ahora regresamos al punto. El chiste es que estaba todo guionizado cómo se iba a ver todo antes de grabar tan siquiera. O sea, no había como que improvisación ahí, todo se sabía cómo iba a ser. Si aquí pasaba Optimus Prime corriendo, pateando coches, bueno, antes de que pase, tenemos que hacer como que mecánicamente algo está moviendo los coches y los está pateando y están volando explosiones, todo en un set para después ponerlo ahí, porque sabemos perfectamente que va a ir ahí. Entonces, bueno, eso es genial, eso es paciente y eso es de mucho coco, que actualmente le meten menos justamente a eso. Ahora, actualmente yo creo que parece un parche. Lo del CGI parece parche para una excusa para cada vez hacer menos. O sea, cada vez haya menos trabajo en el set para ser reemplazado con el CGI en vez de hacer sinergia cada uno. Que se sienta como arte, ¿no? Que todo vaya junto, que la producción no se sienta separada de los que hacen efectos visuales, los que graban y los actores y el guionista y todo. Aquí se sentía que todos estaban unidos. Si bien, por supuesto que todavía sigue siendo así, una película sigue siendo un trabajo en equipo gigantesco, aún así el espacio para que los artistas hicieran cada quien su parte, pero con una cierta sinergia, fue algo que nos duró pues poco menos de 10 años, donde veíamos milagro tras milagro y la cámara y los efectos visuales eran uno mismo, eran como una extensión. El CGI era como una extensión de lo que veíamos, ¿entiendes? Entonces, al final, cuando veías los resultados, tenía sentido a nivel producción ver cómo llegaron a ese punto. Y bueno, de ahí tuvimos Avatar, por supuesto, en 2009, que fue, bueno, a la fecha, es una película que literalmente es, creo, la película a la fecha, otra vez, más taquillera de la historia, porque lo rebasó Avengers Endgame, pero Avatar después se reestrenó y otra vez se puso a la cabeza y así. Pero un tiempo, muy largo tiempo, fue Avatar la película más taquillera de la historia, porque era una experiencia irla a ver al cine. Era totalmente una experiencia que tenías que verla. Y el guión no estaba tan mal, estaba bien. Hay unos que dicen que es Pocahontas, al chile sí, pero X, lo que quieras. Tú vas a ver esa película por lo hermoso que se ve. Y sí, efectivamente. ¿Y cuántos años tardaron en verse películas similares a Avatar con la tecnología que en teoría ya tenemos? Y que todavía Avatar sigue siendo de 2009, la primera, sigue siendo cosas mejor que muchas actuales que le intentaron llegar y no pudieron. Y aún apenas tenemos, también muy criticado, de no mames, a ver a qué hora sacas la 2 y la 3. Sacaron la 2 hace poco, siento que fue hace poco, que ni tan poco, pero salió. Y no manches, o sea, ¿cuántos años han pasado? Este año se estrena la 3 y de 5, ¿qué quiere hacer? A ver si alcanza James Cameron a ver su todo esto. Pero él comentó muchas veces que era porque todavía no existía la tecnología necesaria para que su visión se vea tal, o sea, llevar su visión a la realidad. Y ahí lo vemos. Y es justamente, ahí es justo donde me quiero detener, que es justamente el inicio de todo. Todo el porqué de la pregunta del capítulo. ¿Por qué los efectos visuales eran mejor antes? Y nos duró menos de 10 años. Y yo diría, estoy prácticamente seguro, y es porque ya no hay paciencia como antes. La paciencia para hacer estas películas era pues fundamental. Era de a huevo que tenías que tener un ratote. Porque también, por ejemplo, en 2003 tuvimos
Star Wars 3, la venganza de los Sith. Y ahí tuvimos, por ejemplo, bueno, entre muchos efectos. Me acuerdo que la primera escena es una escena de naves donde Anakin Skywalker parte madres y ahí está Obi-Wan también y se ve genial. Y ahí era CGI, y ahí ya no era maquetes como con la primera de Star Wars en los 80s. Aquí no, era full CGI y qué bien se veía. Y ahí tuvimos también, por supuesto, bueno, yo creo que nunca se vieron mejor los sables de luz que en ese año, la verdad, porque sí se sentían juntos, como que ahí estaban. Y junto a ello teníamos a un cabrón que usaba 6 al mismo tiempo, si quería, y era un robot y peleaba con Obi-Wan en una coreografía increíble. Y ese era el General Grievous, que era un robot alien, bueno, sí, era un ¿cómo dirían? Era un robot, pues. No sé cómo decirlo. Era un cyborg. Y el güey, qué perro, cómo se veía en 2003 y las coreografías que podías llegar a hacer en esa cuando pelea contra Obi-Wan, ¿no? En el General Kenobi. Entonces, bueno, como decía, la paciencia. La paciencia es algo que era fundamental y con el paso del tiempo, pues no era... empezó a vender tanto el CGI y cómo se veía y que la gente iba a ver las películas al cine por cómo de bien se veían, que hasta diría yo que se volvió incluso más fundamental en cómo se veía y ir a ver al cine por eso que por las actuaciones, que por la historia. Así, por ejemplo, tenemos perfectamente a Transformers, ¿no? No es una historia maravillosa, la verdad, no, pero el cómo se ve ya, la verdad, ya valía lo que pagabas por el boleto. Era era un milagro visual. No sé cómo explicarlo, es tal cual eso. Y pues los proyectos se cocinaban antes con más amor durante muchos meses, más diré que años. O sea, prácticamente los efectos visuales se ponían en el mismo tiempo que hoy en día se hace toda la película. O sea, podía pasar un año entero, un año y medio, yo diría, entero, únicamente perfeccionando y haciendo los efectos visuales de una película después de su grabación para que quede lista. Y hoy, prácticamente en año y medio, un año, 2 meses, por ejemplo, ya está desde que se empieza a grabar hasta que sale en cines. O sea, es menos del tiempo que le metían antes. Avatar ni se día. Avatar, que sabemos que redefinió todo el CGI y por eso es de las películas más taquilleras de la historia, porque le tomó prácticamente 10 años perfeccionar cómo se veía para que todo ese mundo maravilloso se viera como se ve hoy, que salió, insisto, en 2009. Entonces, la paciencia ya no existe en los estudios. Y no solo en los estudios, yo creo que también en la gente. Cuando vemos que una película se estrena así, vemos 2000, hoy estamos en 2025 y vemos como dice 2027. Puta, es cuando no mames, que 2027 y es, ay, ya la quería ver. Y hay tantos productos y tantas cosas pasando en nuestra vida que poco a poco se puede ir, se nos va olvidando que existe. Y los estudios no quieren que se te olvide el producto por el cual están ganando millones. Entonces le meten velocidad, le meten tanta velocidad como pueden para que lo antes posible que tú, persona que me vas a comprar un boleto para ver mi película, salga lo antes posible, para que tú estés contento y aquí está tu película. Así como en TikTok, que quieres dopamina cada rato, pues rapidito quieres tu película, pues se tiene aquí. Y aún así nos quejamos. O si hoy en 2025 vemos 2028, es como de no mames. No, ¿cómo que 2028, estúpido? 2028 yo no sé si voy a estar vivo, no sé si tendré familia. Entonces, por supuesto que es una pieza clave. Y por lo tanto, pues, gracias a que la paciencia ya no está aquí, pues tienes que sobreproducir y sobreexigir a la gente que hace efectos visuales. Y es ahí donde pues llegamos a pues todo el debacle que tuvimos, que si bien no es que ya no exista CGI, solamente es feo. Y hay muchos casos donde hace, me parece, 3 años que se hizo el auge de que ya empezaban los estudios de efectos visuales a protestar contra
las exigencias que especialmente Disney y Marvel le estaba dando. ¿Por qué? ¿Por qué Marvel y Disney especialmente? Pues porque son los que más sacan al año películas y series y todo, que cada vez se veían peor y cada vez el guión también estaba peor. Y bueno, esa es otra historia que hablaremos después de la caída de Marvel, pero una de esas cosas es que cada vez sus películas se veían peor. En 2008 salió Iron Man y Iron Man se veía especialmente bien su traje porque creías en serio que habían hecho un traje que volaba. Y irónicamente con el paso del tiempo ves Infinity War y dices, caray, yo recordaba el traje de Tony mucho, pero mucho más real. Cómo pasaron tantos años, pasaron casi 10 años y ahora se ve peor en Infinity War que en Iron Man de 2008. Entonces, bueno, todo se volvió prácticamente un lugar donde todo se volvió de emergencia, donde ya para hacerlo todo más rápido, prácticamente ya no podía haber tiempo para priorizar el guión junto a los efectos visuales, sino se volvió prácticamente en el típico que nos dicen a nosotros los editores, lo arreglas en postproducción. Entonces cosas que tenían que ser pulidas, tenían que ser quitadas en postproducción y además ahí poner efectos visuales. Y todo eso lo quieres prácticamente el triple de trabajo que porque te apuraste mucho en grabar las películas, pues ahora ya se hacen meses, ya no en 8 o 10 meses, ahora en 2 meses ya está prácticamente grabada la película, o en 3 si le fue bien, y ya empieza la edición y postproducción. Ahora antes no era así, y por lo tanto ya no hay tiempo para que, como te decía hace rato, el guión hiciera sinergia con los efectos visuales. Ya no había sinergia, ya se sentía justamente, bueno, ya antes como se sentía que era como un equipo, una familia, que tú haces esto, yo hago esto y sé que estás haciendo tú perfectamente aquí en esta escena, porque ya sé que quieres que yo haga en esta escena para que se vea bonito, para que se vea todo en sinergia, ¿entiendes? Entonces, pues todo esto pasa y deja prácticamente de ser un equipo para volverse una fábrica de parches. O sea, aquí, sí, a ti te toca cubrir esto, que aquí no tuvimos tiempo en la grabación hacerlo, pero en postproducción ya puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces, haz esto, y luego acá es esto, y esto, y esto. Y prácticamente, pues, son muchísimos planos que tienen que ser corregidos para después volverlos con sobreexigencia, convertirlo en una escena visual bonita, y que cada vez no. Y hay uno en específico, como recordamos Black Panther, por ejemplo, que sabemos que se entregaron todos los efectos visuales. Me parece que el clímax de Black Panther se entregaron en 6 semanas. 6 semanas. ¿Te acuerdas lo que hablamos? Que era 1 año y medio de producción para que sea valioso, el producto sea impresionante. Bueno, aquí lo reducieron a 6 semanas porque vende y porque la película ya tiene que salir a cines, porque si no la gente se empieza a olvidar que existe. Entonces, pues tenemos el resultado que tenemos. La película de Black Panther se ve muy bien, está bien en guión y es una buena película, pero el clímax se ve del culo. El clímax es triste ver cómo se ve para la buena película, que es lo mal que se ve, y que se ve que no está pulida. Se ve como si todavía faltaran otras 6 semanas para entregarse, que este es el boceto con color en ese clímax, y le falta todavía añadirle textura a los trajes, añadirle textura a las rocas, al tren que pasa por ahí en Wakanda, todo eso que se ve con unas semanas extra. Bueno, pues aquí pues lo lograron y salió tan mal como hoy en día se ve. Sin embargo, hay casos peores. Ahí tenemos, por ejemplo, recuerdan en tiempos hace poco, cuando salió Thor Love and Thunder, y lo mal que se ve, que es un meme, ¿no? Cuando se ve ahí el niño que sale, que es hijo de Heimdall, que se ve que se le aparece a Thor, y se ve especialmente terrible, que se ve pegado, porque la escena fue grabada sin nadie ahí. Solamente dijeron, sí, y que aquí aparezca un niño. Bueno, ¿y cómo quieres que aparezca? No sé, que aparezca el niño y diga esta cosa, que ya lo grabamos en pantalla verde antes. Bueno, lo pones y se ve horroroso, porque no estaba pensado seguramente que fuera así. Hay muchas cosas que en postproducción se arreglan, que es posible que se haga, sabemos, pero el chiste es que sea un 80% no tienes que arreglar nada,
y el 20% a arreglar cositas. Y ahora es prácticamente mitad y mitad. 50% de que ya grabaste y el otro 50% es un relleno visual que tienes que ir puliendo cosas aquí, más los efectos que tienes que poner. Entonces, siendo así el caso, por supuesto que nunca vamos a volver a tener efectos visuales como antes. No porque no se pueda, sino por la exigencia del público y de los estudios por querer sacar las películas lo antes posible para generar dinero. Y dejó de volverse como un arte esto, como les decía en Transformers, ¿no? Como les decía en Terminator 2 o en Avatar. Dejó de ser arte o algo bonito para convertirse en como todo, en una producción en masa. Donde tienes que, como una maquila, que tienes que sacar películas, chacara, película a cada rato, pero con efectos visuales, con CGI, que en teoría antes era como, el CGI, y en algún momento no sabremos si estamos viendo CGI o si estamos viendo gente real en las actuaciones, esto va a matar al cine, y nos demostraron durante casi 10 años que al contrario, se puede hacer ambas cosas y se pueden hacer especialmente bien, con el tiempo, el amor, la dedicación, el amor al arte, el dinero necesario, por supuesto, y las ganas de hacer esto con paciencia para que salga bien y no únicamente por vender. Es por eso que no tenemos CGI como el de antes. Y esperen, lo bueno es que sí es posible. Aquí no es cuando ya nunca lo tenemos, no. Sí se puede, sí, y todavía hay productos que se hacen, pero es la minoría. Los que más venden actualmente pues son los que más quieren sacar películas seguido, como en películas de acción, ¿no? Pero si te la vas con mucha calma y con cabeza, como se hacía antes, que ya se hacía, pues ahora es nada más replicarlo. Y a lo mejor ya no necesites como antes, a año y medio de producción, pero a lo mejor un año sí. O sea, te quito 6 meses de producción en efectos visuales, porque a lo mejor la tecnología, la inteligencia artificial y las computadoras que tenemos hoy en día, bueno, los procesadores, etcétera, etcétera, ya son más potentes y más poderosos. Podemos quitar esos 6 meses para añadirlos. Y hay pocos estudios que lo están haciendo porque priorizan venderlo. Eso es el por qué, tristemente, los efectos visuales se veían mejor antes y hoy todavía no le llegamos ni a los talones a Avatar. Actualmente por ahora está a punto de estrenarse la tercera de Avatar, y bueno, conociendo justamente de los old school que es James Cameron, podemos esperar perfectamente una historia donde tendremos efectos visuales que nos van a volar la cabeza como muy pocas películas lo hacen. Casi yo les diría que la franquicia de Avatar es la última que nos ha volado la cabeza en efectos visuales desde su primera película de Avatar en 2009. O sea, actualmente hay pocas películas que dices, no, es que cómo se veía, cabrón. O sea, hasta Thanos, por ejemplo, que se veía bien en algunas tomas y otras se veía normal. También nos acostumbramos mucho, ¿no? Ya tenemos CGI en todos lados que pero algunas escenas decíamos, mira, aquí Thanos se ve ok, pero en Pandora todo existe. O sea, no hay nada como, o sea, todo en Pandora existe. Estoy seguro que James Cameron creó un planeta y que solo lo grabó. Eso no es CGI, güey. O por lo menos esa es la ilusión que nos hace sentir. Así que, pues esa es la razón. Y pues qué triste, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora pasamos, por supuesto, a tu sección favorita. La noticia más random y reciente y chingona e interesante de la semana. Cada vez con el nombre más grande, güey. Pero, oigan, importante, ¿eh? Tenemos la noticia de que ha sido el hallazgo de una molécula para tratar el alcoholismo en ratones. ¿Quién fue el bastardo que empedó ratones? Díganme, por favor, para ya en serio, está interesante. Esta es es una molécula prometedora contra el alcoholismo. Esta se llama MCH11 y es un nuevo inhibidor de la enzima monoacilglicerol lipasa, o mejor conocida como MAGL, que es mecanismo, el mecanismo de acción es que actúa sobre el sistema endocannabinoide, elevando los niveles del compuesto natural 2-araquidoniglicerol.
en el cerebro. Mucho desmadre para decir que algo crea en tu cerebro y que este aumento reduce el consumo del alcohol y la motivación para beber en ratones, atacando los mecanismos cerebrales de adicción. Esto es interesante porque también, con todo y todo, hubo una diferencia por el sexo, ya que en los ratones macho el tratamiento fue efectivo con dosis bajas y con dosis medias, y en contraste las ratones hembras requirieron dosis mucho más altas de MCH11 para lograr efectos similares. Fue desarrollada por investigadores españoles del Instituto de Neurociencias, también conocido como la UMHCSIEC. Exacto. Y bueno, obviamente los resultados son prometedores. Esto quiere decir, por supuesto, que las hembras son más pedas que los hombres, para que no nos digan a nosotros, no. Las investigaciones dicen que tú te empedas más. No, no es cierto. No, pero que las ratonas necesitan dosis más altas por ahora en las investigaciones que se han dado. Los resultados son prometedores, eso sí, pero en modelos con animales. Hasta ahora no han tenido efectos secundarios, está muy bien eso, y es verdad que se necesita todavía mucha investigación para ver el potencial para en algún momento pues aplicar esta molécula a humanos y ver qué tal funciona. Está interesante porque esta molécula, la MCH11, es una molécula sintética, es decir, fue diseñada y fabricada específicamente en un laboratorio por los investigadores. No se halló nada más. Por eso es curioso el hallazgo. No lo hallaste, más bien lo elaboraste. Pero bueno, está chido porque no es una sustancia que tengamos de forma natural en nuestro cuerpo y es un compuesto experimental creado para interactuar con nuestro organismo de una manera más concreta. Y cómo funciona el MCH11 en el cuerpo es que su función, pues es como te digo, es es un inhibidor de una enzima clave en nuestro cerebro, que es en esta parte, que esta enzima sí es natural. El cuerpo tiene una enzima llamada monoacilglicerol lipasa, y es degradar justamente o eliminar una molécula natural conocida como araquidoniglicerol, que es la que justamente te ayuda más bien la que promueve las adicciones. Este es el chiste, eliminar esta molécula que te hace adicto. El endocannabinoide, el 2-AG, mejor decimos, es un endocannabinoide. El chiste es que es un compuesto natural similar a los cannabinoides del cannabis, de la mota, que forma parte del sistema endocrino. Me encanta como en el texto que estoy leyendo, que escribí supuestamente para leerlo rápido, con todo y todo, me repetí la misma palabra que no puedo decir 7 veces. En forma del sistema endocannabinoide del cuerpo. Este sistema está involucrado en la regulación del placer, la motivación, el dolor y el estrés, y pues procesos estrechamente ligados a la adicción, por supuesto. Entonces, la acción del MCH11 pues inhibe la acción de la enzima MAGL, la MAGL. Y bueno, al bloquear esta enzima, el 2-AG natural se degrada más lentamente, y esto provoca un aumento de la disponibilidad y los niveles de 2-AG en el cerebro, lo cual, según el estudio en ratones, reduce la motivación para consumir alcohol. Supongo que esto podría ser para el alcohol, pero quién sabe, a lo mejor con adicciones podría ayudarte a tratar otras adicciones en un futuro, como con drogas o algo del estilo. Entonces es una cosa importante que están empedando a ratones para que tú te sientas feliz. ¿Que es algo cruel? Pues qué te digo, no lo sé, depende desde el enfoque que lo veas. Sin embargo, por ahora no hay efectos negativos ni efectos secundarios, todo parece ir bien, y yo creo que en unos no sé cuántos años, pero sí años, podremos ver aplicado experimentalmente todavía en humanos para ver cómo funciona. Y sí, pues qué maravilla, para que tengamos menos pedos en la vida. Menos pedos y más peda. No, es al revés, también menos peda y menos pedos. Porque la peda también hace que pues, se creen muchos pedos en el mundo. Así que pues hay que inhibirlo también. Ajá.
Hay que, sí, cancelemos el alcoholismo. Y en fin, y pues muchas gracias por escuchar este capítulo. Estuvo interesante, estuvo rico, estuvo sabroso hablar de cine. La idea es hablar de esto más seguido y también de música, porque el siguiente capítulo ya te adelanto que vamos a hablar de una canción en especial y es algo que no había hecho en ningún otro contenido. Entonces creo que el podcast es la manera perfecta para hablar de una canción y analizarla un poquito. Está chido y aparte a lo mejor son capítulos más chiquitos pero más seguidos, de hablar de un poco por aquí de cine, un poco de anécdota y un poco de a lo mejor hablar de alguna serie o película que estemos viendo. Seguramente hablaremos en un futuro de... Lo quería hacer para YouTube, pero yo creo que lo voy a hacer aquí para hablar de Depredador y de cómo le ha ido. Está interesante cómo le ha ido aquí y por allá. Y cómo está reviviendo. Entonces seguramente ahí les avisaré de si hago ese contenido donde lo pueden ver, porque sí estoy feliz con Depredador. En fin, y que perfecto, por cierto, muy buenos efectos visuales que le metieron aquí, muy bien. Estamos avanzando. La gente que ya vio la película de Predator Badlands o Predator en Tierras Salvajes, pues sabe a lo que me refiero. Si no, vayan a ver para que cuando haga el capítulo pues hable con spoiler y feliz de la vida con ustedes. En fin, amigos, pues cuídense mucho, muchas gracias por estar aquí en un capítulo más. Esperen muchísimos más en esta semanita y pues cuídense mucho. Y recuerden, por supuesto, que no existen sueños pendejos, solo existen pendejos que no sueñan. Hasta la próxima.